Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre el estreno de la serie Donde los sueños comienzan, como también hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 25 de mayo, la marca Chanel actualizó su cuenta de Weibo con un video de Yibo donde nos compartió su historia sobre el cuidado de la piel, como también nos habló sobre su compromiso con el medio ambiente. 不同的工作我需要去适应各种环境，长期带妆或者是在户外拍戏会给皮肤造成很大的压力，所以我需要一些简单然后又高效的护肤品，帮助我对抗环境的影响。我希望在镜头前呈现自己最好的状态，好的肤质可以让我没有顾虑地投入到工作和表演中。 香奈儿1号红杉茶花系列，不仅成分源自于天然，在包装和瓶身的设计上都尽可能的使用了可回收材料，降低了碳排放对于环境的影响。 El 25 de mayo, la cuenta oficial de los premios de Douyin de películas publicó un video promocional donde aparecen todas las películas que están nominadas en las diferentes categorías dentro de sus premios, y dentro de este video promocional aparecen las 3 películas de nuestro Yibo, los cuales son la película Anónimo, la película Unisolo y la película de Unidad de Policía Constituida. Las películas de Yibo tienen las siguientes nominaciones: la película Unisolo y la película de Unidad de Policía Constituida están nominadas a la película más esperada, y la película Anónimo está nominada a la película más favorita del público. La entrega de premios de Douyin de películas se llevará a cabo el 8 de junio. Hasta el momento no sabemos si Yibo asistirá a estos premios, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 27 de mayo, la compañía de Yibo realizó una publicación con un comunicado donde nos informan de que Yibo estuvo siendo acosado por algunas personas que han comenzado a perseguirlo en los diferentes lugares hacia donde va. Entre estos lugares están los hoteles donde se hospeda, aeropuertos, centros de trabajo y lugares de filmación. También informaron de que la familia de Yibo y sus amigos también están siendo acosados, así que la compañía pide de que toda esta situación pare porque están invadiendo la privacidad de Yibo y de todo su entorno. Tras esta publicación, algunas fans se molestaron con la compañía porque al parecer no estarían actuando debidamente para proteger la privacidad de Yibo, ya que en vez de estar mandando comunicados deberían de actuar legalmente para que así esas personas tengan miedo de seguir acosándolo. El 27 de mayo, nuestro Yibo estuvo presente en el fan meeting de la marca de yogures Chungsheng. Hey, 我先跟大家来打个招呼吧。Hello， 大家好，我是王一博。哎，这个有点轻，有点轻，要不要再站近一点点？没事没事，可以。我现在先试一下，你要不要来看一下这边的几个位置？因为它有的这个洞口还挺大的。哎，这个也没有。这个。 酸奶口味是蓝莓口味，我们要不要加一点新鲜蓝莓进去？也可以，但不用了。不用了，本来就有蓝莓的味道，就不用了。好。是刚才有人说让我炫一个吗？ 可以，你尝尝。好嘞。 Después de que terminara el evento, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para la marca de yogures Chungsheng, como también publicaron algunas fotografías que fueron tomadas durante el fan meeting de la marca. El 28 de mayo, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Robam. Esta marca se dedica a la fabricación de electrodomésticos de alta tecnología. 更是需要好好被宠爱的手。我是老板电器代言人王一博，不想洗碗那就交给老板洗碗机 ，get 我的铜管洗碗机，和我一起让宠爱从双手开始。 El 29 de mayo, la compañía Yuehua anunció su concierto familiar que se llevará a cabo el 22 de julio en la ciudad de Macao. Nuestro Yibo ya ha sido confirmado, así que solo nos queda esperar hasta el día del evento para saber con qué presentación nos sorprenderá este año. El 30 de mayo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de Yibo que fue grabado durante su estadía en Los Ángeles.
El 31 de mayo, nuestro Yibo llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia Japón, ya que Yibo estará presente en el evento de la marca Chanel que se llevará a cabo en Tokio. No publicaré fotos ni videos de Yibo en el aeropuerto, ya que dentro del comunicado de la compañía de Yibo pidió de que no se publiquen ese tipo de fotografías, así que debemos de respetarlo. Todo lo que pasará en el evento de la marca Chanel se los haré saber en el próximo video. Por otro lado, las fans de Japón estuvieron esperando a Yibo para darle la bienvenida, pero esta vez la marca contrató un equipo de seguridad para que Yibo pueda caminar sin problemas en el aeropuerto de Japón, así que nuestras hermanas de Japón solo pudieron saludarlo desde lejos. El 27 de mayo, la cuenta del equipo de falsificación de Xiao Zhan realizó una publicación desmintiendo un rumor que había comenzado a circular en Weibo, donde se decía de que Zhang y la actriz Yanxi volverían a trabajar juntos en una nueva serie que se llama Tianjiao, que estaría pronto a comenzar sus grabaciones, pero esto ya fue desmentido totalmente por la cuenta oficial del equipo de falsificación de Xiao Zhan. El 29 de mayo, nuestro Zhan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Wedgwood. Esta marca se dedica a la fabricación de vajillas de alta gama. Welcome to Wedgwood. El 31 de mayo se anunció que la serie Donde los sueños comienzan será estrenada el 1 de junio por el canal de CCTV 8 a partir de las 7:30 de la noche, y tras este anuncio publicaron un nuevo tráiler de la serie. También se anunció que la serie será estrenada por la plataforma de WeTV, pero para poder ver la serie dentro de esta plataforma se tendrá que pagar una membresía. Por otro lado, se anunció que desde el 6 de junio la serie será transmitido por el canal de Dragon TV y Beijing TV. Sin duda veremos a nuestro Zhan por todos los canales de China, así que solo nos queda desearle lo mejor a esta serie y darle la bienvenida al nuevo personaje de nuestro Zhan llamado Xiao Chun-sheng. Durante estos días salieron algunas actualizaciones sobre la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. Se anunció que la película comenzará con el rodaje de pruebas en las ciudades de Wuhan y Mongolia, para que después comiencen las grabaciones oficiales que comenzarán a inicios del mes de junio. Y por otro lado, la plataforma Taopiao anunció que la película ha superado las 100 millones de reservas dentro de su plataforma. En el anterior video no pude contarles sobre ciertos caramelitos que salieron durante los premios Huabiao, ya que esos caramelitos salieron un poco tarde y no pude agregarlos dentro del video anterior, así que vamos a empezar primero con los caramelitos que salieron durante los premios Huabiao. Durante el detrás de cámaras que nos compartió Yibo Oficial vimos que en una parte del video aparece el dibujo de un conejo reflejado en una ventana. Como sabemos, este año es el año del conejo, así que suelen haber muchas imágenes de conejos por todos lados, pero Yibo Oficial decidió que apareciera la imagen del conejo en el video de Didi, cuando bien pudieron haberlo tapado o eliminado para que no se viera, pero al parecer querían que sí o sí saliera la imagen del conejito. Durante la alfombra roja de la ceremonia vimos que Didi se estuvo tocando su cuello para asegurarse de que su collar de huesito esté ahí. Algunas hermanas tortugas creen de que la acción que hizo Didi fue una forma de hacernos saber a todas nosotras de que está llevando su collar de huesito con él, ya que por su vestuario no podíamos ver si tenía o no su collar de huesito. Por otro lado, una hermana tortuga tuvo el privilegio de haberse sentado al lado de todos los artistas invitados durante el evento. Ella estuvo sentada en la segunda fila, mientras que Didi estuvo sentado en la cuarta fila. Por lo que averigüé, algunos fotógrafos podían obtener asientos junto a los invitados para que así puedan fotografiar más de cerca a los artistas, pero para obtener estos asientos tienen que pagar una suma de dinero. Nuestra hermana nos compartió una fotografía que tomó desde su asiento donde podemos ver el escenario del evento. Un detalle sobre la cuenta de nuestra hermana es que la cuenta se llama Global Fever
Twitter Global Hot y tiene incluido las fechas de cumpleaños de nuestros chicos y cuenta con más de 500,000 seguidores, y por lo que revisé, al parecer la cuenta siempre acompaña a nuestros chicos en todos los eventos en los que participan, ya que comparte fotografías de ellos que fueron tomados en cada evento, y en esta oportunidad también nos compartió algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante el evento, como también nos compartió un video. Este video causó sensación dentro del fandom, ya que vimos a Didi tranquilo sin incomodarse al ser grabado por nuestra hermana tortuga, y creo que Didi supo que ella pertenece al fandom de las tortugas, ya que ella estuvo usando una de las carteras de la marca Gucci y solo a él le estuvo tomando fotos, y creo que ahora Didi conoce a una de las tortugas que siempre lo acompañan en todos los eventos a los que asisten. Durante el evento, nuestro Didi comenzó a preparar una ensalada de fruta y el entrevistador le preguntó a Didi del por qué eligió los lichis, que es una fruta tropical de China, y Didi respondió de que lo eligió porque es dulce y delicioso y que le gusta congelar los lichis hasta que se vuelvan como helados y comerlos durante el verano. Y esto nos recordó a un CPN que salió hace un tiempo donde nos decían de que nuestro Gege no quería comer los lichis porque según él tenían muchas calorías y que por eso no se los come, pero ya habían pelado unos lichis para él, así que se los tenía que comer sí o sí. Por otro lado, vieron que la camisa de Didi era muy parecido al saco que tenía puesto durante el evento de la noche de Weibo del año 2019. Algo que nos pareció muy curioso fue durante las fotografías que nos compartió Yibo Oficial, donde vemos que Didi tiene puesto unos lentes, pero durante el evento de la marca él no estuvo usando ningún lentes, pero para su sesión de fotos decidió ponerse unos lentes que eran parecidos a los que usó durante el evento de la noche de Weibo del año 2019. Prácticamente el outfit que usó Didi es parecido al que usó durante el evento de la noche de Weibo del año 2019, cuando nuestros chicos habían asistido juntos pero al mismo tiempo estuvieron separados. Después de que Gege fuera anunciado como el nuevo portavoz de la marca Wedgwood, nos enteramos de algo muy interesante. Hace un tiempo Didi le regaló unas copas de vino a uno de los directores que formaba parte de su equipo de carreras, ya que el director se iba a casar. Esas copas de vino son de la marca Wedgwood y ahora Gege es anunciado como el nuevo portavoz de la marca. Me pregunto si ahora Didi continuará dando como regalo de bodas algunas vajillas de esta marca, que por cierto son carísimos de París, así que son regalos adecuados para dar en una boda. Ahora comenzaremos con la publicación que hizo nuestra hermana Chenji. En esta ocasión nuestra hermana Chenji nos contó una nueva historia. En la primera imagen nos muestran a Gege escuchando un podcast sobre algunas historias de terror y vemos que Didi está un poco curioso por saber lo que está escuchando Gege. Luego se acerca a Gege y le pregunta sobre lo que está escuchando y se coloca los audífonos para saber de qué se trata. En la segunda imagen vemos a Didi muy asustado porque se dio cuenta de que era un podcast sobre algunas historias de terror y Gege solo se burla de él y le pregunta si aún sigue teniendo curiosidad. En la tercera imagen vemos que ya es de noche, pero Didi comienza a tener pesadillas y comienza a tener miedo. Más abajo vemos que la televisión de Didi está prendida y está viendo un canal de deporte, pero a pesar de eso Didi tiene miedo, así que decide ir hasta la habitación de Gege para que duerman juntos. Y en la cuarta imagen vemos a Didi feliz porque ya no tenía mucho miedo, y Gege se da cuenta de que Didi está feliz y piensa de que Didi le mintió solo para que durmieran juntos, así que Gege decide echarlo de su cuarto, y después vemos a Didi quejándose porque Gege fue muy malo con él. Ahora comenzaremos con los CPNs. Durante esta semana solo salió uno. En la primera parte del CPN nos hablan de algunas llamadas telefónicas que tuvieron nuestros chicos, pero en esta ocasión solo sabemos lo que dice Gege más no de lo que dice Didi. En la primera parte nuestro Gege le estuvo diciendo a Didi de que le tenía una sorpresa, pero al parecer Didi le pidió de que se lo diga, y al final Gege decidió contarle sobre su sorpresa, pero a Didi como que no le gustó, ya que Gege le dijo de que él había insistido mucho para que le contara de qué trataba su sorpresa. En la segunda parte, Gege le estuvo contando a Didi de que había reposteado una publicación, pero que temía un poco a que Didi lo encontrara. En la tercera parte, al parecer Gege le estuvo asustando a Didi haciendo algunos sonidos, y al parecer Didi se asustó, ya que Gege le preguntó si estaba asustado, y a Didi no le agradó la broma que le estaba haciendo Gege, ya que momentos después Gege le dice que no le puede atrapar y que si quiere puede volver para que lo golpee. En la cuarta parte no entendí muy bien de lo que decía Gege, pero al parecer Gege le dijo a Didi de que debería de dormir en otro lado, ya que las personas de hierro no necesitan dormir. Y en la última parte nuestro Gege solo le dice a Didi de que deberían de conseguir algo nuevo, pero esta vez juntos.
Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.